Saludos hermanos, hermanas, amigos, amigas que estén visitando este video. No creo que sea mucha gente porque es el primer video que voy a subir dando mi opinión respecto a algún tema bíblico, algún tema cristiano. Y en este caso quería hacerlo como estamos bastante cercanos a la fecha, a lo que es la festividad de Halloween. ¿Por qué es esto? Más que nada porque me ha llamado la atención la reacción que ha habido con respecto a las opiniones de Jesús Adrián Romero, que han sido bastante negativas con respecto a su persona, pero no se ha tocado tanto el tema de fondo, que es lo que me gustaría en este momento abordar. Jesús Adrián Romero, a pesar de que yo pongo en duda su cristianismo, pongo en duda el hecho de que él sea cristiano por otros motivos, por otras opiniones que él ha dado, yo encuentro en este caso que él sí tiene bastante razón. Y he llegado a esta conclusión más que nada con respecto a un estudio del cual yo quiero sacar más que nada todo lo que dice la Biblia, algo que sea 100% bíblico. Y al final he llegado a conclusiones que son bien distintas a lo que yo pensaba en un momento, desde que tomé esa decisión, y también muy distintas a lo que cualquier persona que no conozca el tema o que tenga poco conocimiento con respecto al tema pensaría. Quiero abordar este tema con bastante respeto, sí, espero no ofender a nadie, espero no ofender a ningún hermano o que tenga un pensamiento distinto, sino solamente decir mi opinión con respecto a este tema. Y más adelante, si Dios lo permite, voy también a subir mi opinión respecto a otros temas para que podamos abrir un debate. De hecho, si es necesario, siempre con el debido respeto. Bueno, con respecto al Halloween, quería hablar más que nada primero con respecto a su historia. La historia del Halloween comienza con los celtas, es una festividad celta conocida en ese tiempo como Samhain. Dice en Wikipedia sobre la religión de los druidas, que es la religión en la que impartían los celtas en ese tiempo. Dice: sobre la religión de los druidas no se sabe mucho, pues no hay escritos sobre ella, todo se transmitía de generación en generación. Sin embargo, se sabe que las festividades de Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 de noviembre y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los espíritus, y con ellos iniciaba el año nuevo celta. Esta fiesta de los espíritus era una de las fiestas principales para que celebraban lo que para los cristianos sería el cielo y la tierra, conceptos que llegaron solo con el cristianismo. Para ellos el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo como medium, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia lo inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros venían en esta fecha a visitar sus antiguos hogares. Es decir, más que nada el Samhain en ese tiempo, como lo veían los druidas, como lo veía la religión druida, la religión de los celtas, la originaria, digamos, del tiempo de Halloween, era que los espíritus visitaban los hogares los espíritus de los antepasados visitaban los hogares de los que ahora eran sus descendientes. Esto, claro, podemos decir que es espiritismo y que es algo malo inmediatamente, pero ¿tiene algo que ver con la celebración que se hace hoy en día? ¿Es peor que algo que se haga en alguna otra religión en este momento? Por ejemplo, la religión católica, en la cual se realiza el espiritismo al orarle a los santos, al pedirle favores a gente que está muerta, y también al invocar, también solicitar milagros a estatuillas, digamos. Por supuesto que todo eso va contra la voluntad de Dios. Pero sin embargo, tenemos que preguntarnos realmente, ¿es lo que la gente celebra el día de hoy en Halloween? Yo diría que no. La verdad es que yo diría que no. ¿Qué es lo que celebra la gente en Halloween hoy en día? Celebra una fiesta en la cual se pueden disfrazar los niños, en la que van a buscar dulces, en la que van a compartir con otros niños también, en la que las comunidades comparten. Jesús Adrián Romero apunta a esto, y no es tampoco un alegato que sea muy nuevo. El año pasado Kirk Cameron, el protagonista de A Prueba de Fuego, que es una película cristiana muy querida, y Kirk Cameron también es un evangelista muy respetado, él adentró al mismo tema, que se podía aprovechar el Halloween para celebrar con la comunidad, para que los cristianos pudiésemos conocer a nuestros vecinos, cosa que en muchas ocasiones no lo hacemos, tenemos que admitirlo.
Y se usa también, se puede usar para predicar el Evangelio, que claro, la respuesta podría ser que eso se tiene que hacer todos los días, pero entonces ¿por qué en Halloween no? ¿Por qué no celebrar Halloween y aprovechar la oportunidad para hacerlo de esa forma? Entonces, de espiritismo Halloween la verdad es que tiene muy poco. Existen hoy en día sí grupos que buscan invocar a los espíritus en la noche de Halloween, grupos que hacen rituales satánicos en la noche de Halloween, pero sí también eso se hace todos los días, de hecho. Hay gente que busca espíritus también en el aniversario de las muertes de sus seres queridos, en Año Nuevo, lo hace en Navidad incluso, entonces mayor injerencia no tiene con respecto a eso. No es que sea una noche más o menos espiritual, eso ya entraría en el campo de la superstición. Y entonces, el que venga de una fiesta pagana tampoco debería ser una excusa para vetar una celebración de Halloween, porque si lo vemos en perspectiva y si revisamos todas nuestras fiestas de una forma consecuente, nos vamos a dar cuenta que la celebración del cumpleaños es un tema pagano. Nos vamos a dar cuenta que la Navidad es pagana, que el Año Nuevo es pagano, que la Pascua también tiene celebraciones paganas en este momento, y la seguimos celebrando. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la excepción con Halloween? ¿Por qué no somos consecuentes los cristianos con respecto a eso? Voy a seguir dando algo de información con respecto a esto. Bueno, desde el siglo IV, en lo que es la historia de Halloween, la iglesia de Siria consideraba un día para festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, esto ya digamos durante la era católica, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses en un templo cristiano dedicándolo al Día de Todos los Santos, y de ahí el nombre Hallows Eve, que se traspasa luego, digamos, se convierte en Halloween, y en ese momento ya es una fusión de Hallows Eve, Día de Todos los Santos. También fue apuntado por Jesús Adrián Romero. Sin embargo, al apuntar esto, muchos hermanos, he visto yo en varios videos de YouTube y también en algunas opiniones con otros hermanos que han conversado, comienzan a citar algunos capítulos que son bastante generales con respecto a falsos profetas, como es el libro de Judas o como es Segunda de Pedro capítulo 2, pero sin embargo ninguno de los dos capítulos atañe a nada de lo que sea una celebración de una fiesta. Vamos a ver más o menos cuáles son las implicaciones bíblicas después, pero me gustaría ver otros puntos también con respecto a lo que se cree que implica Halloween para el mundo cristiano. Uno sería, como les decía, el origen pagano, otro el espiritismo, y hay un factor también que es el aumento de asesinatos y rituales satánicos, que ahora lo quiero abordar un poco más a fondo, en la fecha de Halloween. Primero, los asesinatos son pan de cada día en el mundo. Hay un asesinato en una parte del mundo, en cualquier parte del mundo, digamos, en todo el mundo, una persona muere asesinada cada 15 minutos, lo cual es atroz, es terrible. Y no veo que los cristianos hagamos nada con respecto a eso, o si lo hacemos muy poco. Pero sí nos preocupamos de que no se celebre una fiesta donde decimos que se aumentan los asesinatos. Pero voy a buscar una información con respecto a eso, es una información que encontré más que nada en inglés. Que dice, esto es una página cristiana, que voy a dejar el link también en la descripción del video, en que dice... a pesar de que el Halloween del 2011 pareció ser una noche muy ocupada, creo que notarán que Bueno, disculpen, está en inglés, estoy traduciendo al momento, pero dice, creo que notarán que la curva de crímenes de varios tipos está regada a través de todo el mes. Así que dudaría en concluir que Halloween equivale a una mayor tasa de crímenes. Esto lo dice un oficial de policía, Greg Lyon, que es el vocero del Departamento de Policía de Atlanta. Y para complementar la información, Gwendolyn Crump, que es la directora de comunicaciones del Departamento Metropolitano de Policía de Washington, D.C., dice ella que entre las dos fechas, es decir, del Halloween del 2011 al Halloween del 2012, los crímenes violentos disminuyeron en un 26%, los crímenes de propiedad bajaron en un 11%, y los crímenes en total bajaron en un 15%, es decir, el Halloween del 2012 tuvo un
un porcentaje mucho más bajo que el Halloween del 2011, y el porcentaje que tuvo el Halloween del 2011, digamos, es un porcentaje que equivale a una noche ocupada de cualquier momento del mes, como decía el oficial Lyon, durante el mes de octubre o de cualquier otro mes. Entonces no hay una razón para creer que porque es Halloween van a aumentar los crímenes, van a aumentar los asesinatos, van a aumentar los rituales satánicos. De hecho, también acudí a la página de la Iglesia Satánica para verificar esto, el tema de si es tan importante el Halloween para ellos. Resulta en este caso que es una festividad importante, pero si notamos lo que dice, aparece esto dicho por la Iglesia Satánica, que después del cumpleaños propio, es decir, el cumpleaños de uno mismo para cada persona, las dos mayores festividades satánicas son la noche de Walpurgis y el Halloween. Otras festividades son los dos solsticios y los dos equinoccios. 6 semanas después de cada solsticio o equinoccio vienen lo que serían las revelaciones satánicas legendarias. Es decir, efectivamente el Halloween es una festividad satánica, pero también lo son los cumpleaños. ¿Qué es lo que celebran los satánicos en Halloween? Celebran el equinoccio de invierno, en este caso. No sé cuál de los dos hemisferios. Estamos en el hemisferio sur, acá sería el equinoccio de verano. Allá sería el equinoccio de invierno. En el hemisferio norte, digamos. Pero ellos también, su celebración más importante es el cumpleaños. ¿Significa entonces que los testigos de Jehová tenían razón y no deberíamos celebrar nuestro cumpleaños? En lo personal creo que no. Porque no es lo que se celebra tampoco, no es lo que la gente celebra durante Halloween. El tema del equinoccio, sino que al final están celebrando solamente a la comunidad, hacen una festividad para disfrazarse y salir a buscar dulces los niños. Es algo bastante inocente, a pesar de que tenga algo que ver con la muerte, sí, eso lo concedo. Pero no hay muchas cosas en la sociedad que vemos hoy en día, muchas películas que vemos sin ningún problema, o mucha música que escuchamos que tiene que ver con la muerte. De hecho, la muerte muchas veces pasa a ser un tema tabú dentro de nuestra sociedad, y si bien es algo que Cristo venció y que no deberíamos celebrar, entonces como cristianos no disfracemos a nuestros hijos de zombies ni de la muerte, sino que hagámoslo de otra forma. Pero creo que no debería prohibirse solamente por eso el tema de la festividad de Halloween. Fuera de esto, la conclusión que saco con un tema solamente social, de si es el Halloween peor que alguna otra festividad, o es más terrible, o es más satánica, o suben los crímenes, yo diría que no, absolutamente no. Ahora, con respecto a lo que dice la Biblia, me gustaría abordar este tema porque creo que es aún más importante. La Biblia, por supuesto, no dice nada con respecto a Halloween porque no era una festividad que se tuviese en los tiempos en que la palabra de Dios estaba terminando de ser escrita en el Nuevo Testamento. Pero sí nos deja algunas directrices que tenemos que seguir. Una está, si me pueden acompañar, en el libro de Colosenses capítulo 2, donde dice en el versículo 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, voy a repetir: por tanto, nadie os juzgue. Nadie, la palabra nadie acá significa nadie. No hay otra forma de traducir esa palabra. Se refiere a ninguna persona os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Luna nueva o días de reposo. Las lunas nuevas se celebraban ahí también. Ahora, algún hermano puede decir, pero que se está refiriendo a la Biblia en ese momento a las festividades judías. Yo diría que no sería así, ya que el libro es para los colosenses. No es para la iglesia en Colosas, no solamente para los judíos de la iglesia de Colosas. Es decir, los griegos también podían seguir celebrando las festividades que podían haber sido paganas si les daban otro sentido, si no celebraban a sus dioses, o a libre conciencia, como voy a mostrar en un momento más. Pero si le damos el contexto, porque podemos decir, bueno, a lo mejor el hermano está sacando el versículo de contexto. Revisemos lo que dice el contexto. Dice desde el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Podemos quedarnos ahí nomás y decir, bueno,
Hermano, este versículo está diciendo que no nos dejemos engañar por filosofía y huecas sutilezas de los hombres. Vamos a ver lo que dice el resto. Dice, porque en Él habita, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, el Señor nos hizo una circuncisión a nuestra alma, que nos quitó el pecado, nos hizo perfectos ya. Dice en el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados habidos y por haber. Anulando, y esta parte es bien importante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Con eso se refiere a la ley, al antiguo pacto, que nos obligaba a seguir los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos más los otros tantos, 600 creo, mandamientos que había escritos en la Torá. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, a quien tenemos que celebrar realmente es a Cristo. Las fiestas al final dan lo mismo. Como vamos a ver más adelante, complementando con Romanos 14, podemos celebrarlas o no celebrarlas, hagámoslo o no lo hagamos, es para Cristo de todas formas. Y dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo, hermanos, es bien importante. Lo que nos dice es que nadie nos puede privar de nuestro premio afectando humildad o culto a los ángeles. El culto a los ángeles en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, se veía como una forma de mayor humildad, de ser más espiritual con respecto al resto. Y aquí nos está diciendo Pablo que eso es carne, es carnalidad, es vano. El pensar que tú eres más humilde que otro por no celebrar algo, o por hacerle culto a los ángeles, o porque finges ser más humilde, eso al final no es nada más que carnalidad, y te aleja más de Dios al final eso. Y dice el versículo 19, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres y cosas que se destruyen con el uso? En ninguna parte, hermanos, dice la Biblia que no podemos celebrar algún tipo de fiesta. No dice en ninguna parte que no podemos compartir con nuestros vecinos una festividad que al final pasa a ser inocente con el tiempo. Ya al final no es el significado que tenía antes. Y lo que estamos haciendo con esto es alejándonos de lo que es el mundo que el Señor nos llamó a salvar. Estamos alejándonos de los no creyentes que el Señor nos dijo que teníamos que amar. Nada más que eso. Porque las familias no vienen a decir que esta es la noche del demonio, así que vamos a celebrar a Satanás y a sus demonios. Como decía Jesús Adrián Romero, que como repito, le encuentro toda la razón a pesar de que no comparto muchos de sus puntos de vista. Entonces, si la Biblia nos dice esto, nos dice finalmente en el versículo 21 y 22, que es en el 20, 21 y 22 nos dice que si Cristo ya murió en nosotros, ya murió por nosotros, entonces ¿por qué tenemos nosotros que ajustarnos a mandamientos de hombres? ¿En qué parte de la Biblia aparece que tenemos que privarnos de alguna fiesta? Voy a responder esa pregunta yendo a Romanos 14, que es el otro capítulo que quería mencionar. Y este es un capítulo que me abrió los ojos con respecto a estos temas que son las prácticas o las doctrinas secundarias, en las cuales muchas veces peleamos o muchas veces discutimos entre cristianos, siendo que al final es paja molida, hermanos, es paja molida, no tiene ninguna importancia. Vamos a ver lo que dice Pablo en este capítulo.
El Señor a través de Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En el versículo 2 ya claramente nos está diciendo Pablo, hermanos, que el hermano débil es el que se priva de otras cosas, que se pone límites o que empieza a ver otras cosas como pecado. Porque nos dice que el hermano más fuerte es el que come de todo y el más débil come solamente legumbres porque piensa que otras comidas son pecado. Dice en el versículo 3 para aclarar: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y eso, hermanos, es muy importante, la conciencia personal. Somos salvados por Cristo de forma individual, no es una institución la que nos salva, no es la iglesia. Cristo nos salva para hacernos parte de la iglesia, no la iglesia la que nos salva y nos dice qué tenemos que hacer para poder ser parte del cuerpo de Cristo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más a los unos o a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hermanos, nótese en Romanos 14:14 lo que está diciendo Pablo. Él dice que sabe que nada de lo que el Señor creó, nada, dice, en el Señor Jesús, es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, que pienso que Halloween no es inmundo, porque ya no tiene la connotación antigua, yo pienso que Halloween ya no es inmundo, entonces puedo celebrarlo sin ningún problema, porque mi conciencia, el Espíritu Santo, me lo permite. Pero para hermanos, que algunos de ustedes pueden pensar otra cosa, entonces, si ustedes pensando que es pecado, lo hacen por un tema de, digamos, de presión de su entorno, o lo hacen porque sienten que pueden decepcionar a alguien, o lo hacen porque quieren estar a la moda, entonces sí, hermanos, es pecado para ustedes. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pedir la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo al final es el que va a abrir esa puerta, el que nos va a demostrar cuál es la verdad al final. Pero para los que no es pecado, entonces tenemos toda la libertad de hacerlo. ¿Cuál es la limitante que pone el Señor? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda más conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, si algo que yo hago es pecado para algún hermano, entonces no lo voy a hacer delante de él. Si tengo invitados a mi casa que consideran que Halloween es pecado, entonces no voy a celebrar Halloween enfrente a ellos. Pero si yo no tengo nadie en mi casa que piense que Halloween es pecado, entonces puedo celebrarlo con toda libertad. Estoy en mi casa al final, después de todo. Y nos dice el versículo 16: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comida y bebida son ejemplos, hermanos, eso incluyen a las fiestas también. Y dice en el 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigámoslo con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Esto también se da en una causa inversa, es decir, el débil, si juzga al que es más fuerte, al que tiene menos privaciones, lo juzga,
por lo que come, eso también hace que causa un tropiezo, eso también trae consecuencias, y entonces es para los dos lados el amor de Cristo. Esto es lo que en otros, o digamos en algunos círculos se llama la ley del amor, que por amor a mi hermano yo voy a darle su libertad para que él haga lo que él quiera en su entorno. Entonces, si yo no celebro Halloween, está bien, si mi conciencia no me lo permite. Si mi conciencia me lo permite también, está bien. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Y dice en el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada de lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es, al final, hermanos, lo que les quería decir. Finalmente, el Señor nos da la libertad, según Romanos 14, otros pasajes también, como Gálatas 5, por ejemplo, pero eso ya sería alargarme mucho. El Señor nos da la libertad para nosotros ver y discernir lo que podemos o no podemos comer, lo que podemos o no podemos beber, o lo que podemos o no podemos celebrar. Por lo tanto, ¿para qué limitarnos, hermanos? ¿Para qué limitar a otros hermanos? ¿Para qué discutir tan fuertemente por un tema que es tan poco importante, hermanos? Es un tema que al final se trata de nuestra libertad personal, individual como cristianos. No es algo que debería importarle a otro hermano. Sí me gustaría en algún punto, porque lamentablemente el tema de los chismes se ha convertido en una plaga en las iglesias. Me gustaría que si hay un hermano que usted no está de acuerdo con él, acérquese con amor, como dice la palabra del Señor, y pregúntele el porqué de esa actitud, incluyendo si el hermano celebra Halloween. Si hay algún hermano que esté en desacuerdo y quiera responderme en los comentarios de YouTube, bienvenido sea. Tengamos un debate, como dice también el Señor en 2 de Pedro, tengamos un debate con humildad y siempre buscando la edificación mutua, no buscando destruirnos tampoco ni atacarnos. Y si algún hermano me quiere dar una respuesta en video, también bienvenido sea. Pero creo en lo personal, y es mi convicción, que dada por el Espíritu Santo, que el Señor nos dio la libertad para nosotros celebrar las fiestas que queramos, siempre y cuando sean para glorificar a Él. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo glorificamos al Señor con Halloween? Compartiendo con nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo, no solamente hablándoles de Jesús, hermanos, que también es algo que se ha ramificado, algo que solamente tengo que hablarle de Jesús. No es así, hermanos. Es central y es coyuntural hablarle de Jesús para que conozca el Evangelio. Pero también lo es el que amemos a nuestro prójimo, el que nos identifiquemos con ellos, el que nos relacionemos con ellos, el que los busquemos, los ayudemos, les prestemos nuestro oído para escucharlos, que como dice la palabra del Señor, lloremos con ellos, riamos con ellos, porque ellos son la gente que el Señor nos pidió que salváramos. Por lo mismo, le doy las gracias por su paciencia. Creo que me ha alargado un poco. Una bocina, un vecino, si es que se escucha en el video. Pero les doy las gracias por su paciencia, les doy las gracias también por sus opiniones y les doy las gracias también en el Señor por escucharme. Muchas gracias y que Dios les bendiga.